Los ETF son fondos de inversión que cotizan en bolsa. Al cotizar en bolsa los puedes comprar con un simple clic en la página de tu broker favorito. Yo en particular utilizo eToro. Esa facilidad con la que puedes comprar y adquirir los ETFs y la rentabilidad que han tenido algunos de los ETFs que vamos a ver a continuación ha hecho que en estos últimos años ganaran una popularidad impresionante. De hecho, mucho dinero que estaba invertido antes en fondos de inversión tradicionales que intentan batir el mercado activamente ha fluido hacia la parte de los ETFs que son pasivos. Los ETFs son excelentes porque te permiten con muy poquito dinero, por ejemplo en eToro puedes comprar a partir de 50 euros, pero en otros brokers será a partir de X dinero, ¿no? Pero a partir de muy poco dinero puedes diversificar en un montón de empresas. O sea, por ejemplo, si compras el VOO de Vanguard, que replica el S&P 500, pues solamente con $50 puedes estar invirtiendo en las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Es decir, estás diversificando en 500 empresas. Dentro de los ETFs podemos encontrar dos grandes grupos, los activos y los pasivos. Los ETFs pasivos replican un índice. Y esto es que al replicar un índice son gestionados por un programa informático y cobran muy poquitas comisiones. Por ejemplo, tienes el ETF VOO de Vanguard que replica el índice S&P 500, pero tienes un montón de ETFs que replican un montón de índices. Por ejemplo, tienes el VGT que replica el índice MSCI US Investable Market Index Information Technology. Bueno, este es un ETF de Vanguard que replica un sector de tecnologías de la información. Es increíblemente rentable ese ETF, lo vimos en el canal. Tienes un ETF que es el VNQ de Vanguard que invierte en bienes raíces. Tienes el ETF BND que invierte en bonos del Estado. Tienes el ETF VB que invierte en small caps. Tienes el ETF VWO que invierte en mercados emergentes, el VEA que invierte en mercados desarrollados excluyendo a Estados Unidos. Tienes el TIP que es de protección contra la inflación. Tienes ETF de materias primas, ETFs del sector energético, del sector industrial, del sector healthcare. Ya vimos uno de healthcare que también era muy rentable de Vanguard. Te lo dejo por ahí en la descripción. Vimos un ETF de agua, invierte en empresas que solamente se dedican al tratamiento de agua, de potabilizar, filtrar, etc. Lo vimos en el canal también, es muy rentable. Y finalmente hay hasta ETFs de criptomonedas, que invierten en criptomonedas. Es decir, podemos estar aquí hasta mañana nombrando tipos de ETFs y tipos de índices en los que invierten ETFs. Por su parte, los ETFs activos son gestionados por personas, los otros serán por un programa informático, ¿no? Al ser gestionados por personas, evidentemente las comisiones que te cobran van a ser mucho más altas. Estamos hablando ya de más del 1% o 1% o más, andan por ahí, ¿no? Frente a los que son pasivos, que solo cobran un 0,03% para el caso de VOO o un 0,0 y pico para otros casos. El problema de los activos es que intentan batir al mercado y no siempre lo consiguen, por lo que te estarías perdiendo de estar invertido, por ejemplo, en el S&P 500, cuando tu dinero está invertido en otro fondo de inversión o ETF, y ya puede que esté perdiendo dinero también, ¿no? De hecho, John Bogle, el creador de la empresa Vanguard, que es la fundadora de los ETFs Vanguard, que son tan famosos por sus ETFs con tan bajas comisiones, en el libro El pequeño libro para invertir con sentido común, ha publicado una estadística en el que solo 10 de 355 han logrado batir al mercado desde 1970 a 2019. Entonces, hoy en este vídeo vamos a ver las cosas que no deberías hacer o errores que deberías tratar de evitar al comprar ETFs. Bien, vamos con el primero. Invertir en ETFs activos. A lo mejor no es un error, pero ahora te voy a dar mi opinión de por qué no deberías invertir en un ETF activo. Bien, esta clase de ETFs intentan batir al mercado y como bien te dije antes y te expuse la estadística esta que publicó John Bogle, muy pocos lo consiguen.
Además de eso, de no conseguirlo, te pueden hacer perder dinero, pero además te cobran comisiones mucho más altas que los ETFs que son pasivos. Warren Buffett también opina de una forma muy similar, es decir, él recomienda invertir siempre en fondos indexados. De hecho, vimos un vídeo en el que él ganó una apuesta invirtiendo en un fondo indexado frente a alguien que invertía en fondos, en hedge funds. Te dejo por aquí el vídeo, es muy interesante. Entonces, claro, al ser activos, y si a eso le sumas que no logran batir al mercado, también le tienes que sumar las altas comisiones que te van a cobrar, porque eso está gestionado por personas y claro, esas personas pues tienen un sueldo y hay que pagarles. Bien, si te está gustando este vídeo, por favor dale like para que este contenido llegue a más gente y me ayude a posicionar en el canal. Y si tienes alguna duda o comentario o sugerencia, pues déjala en la sección de comentarios que estaré encantado de responder. Y finalmente, si te interesan estos temas, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos más vídeos, porque estaremos subiendo más vídeos todas las semanas acerca de inversiones y finanzas personales. Segundo tip, invertir en lo que no conoces. Vamos a ver, cuando vas a comprar un coche o un televisor o una nevera o el instrumento que sea, ¿qué haces? Primero, pues miras en internet, miras opiniones, preguntas, miras en foros, le preguntas a uno, le preguntas al otro, a ver qué opinión tiene. Es decir, te estás formando en eso que vas a adquirir. ¿No? Tienes una idea de eso que vas a comprar. Por el contrario, si no sabes andar en bicicleta, ¿a que no te vas a gastar 6.000 euros en una bicicleta? Bueno, yo no me lo gastaría, aunque sea andar en bicicleta y ando en bicicleta, pero si no sabes andar en bicicleta, no te vas a gastar 6.000 en una bicicleta. O si no sabes conducir, no te vas a comprar un Ferrari. Entonces, ¿por qué Joraca no hace lo mismo con las inversiones? Dedícate a invertir solo en lo que conoces. Es solo lo que puedes explicar. Porque no siempre suben las inversiones. O sea, el año pasado se puso muy de moda invertir, pero no siempre sube el mercado. El mercado se corrige y hay caídas que son muy gordas. Entonces, si estás invirtiendo en algo que no conoces, probablemente cuando veas que empieza a caer, vas a querer vender y vas a querer vender en pérdidas. Y probablemente empezarás a mirar en internet, a ver qué pasa, tal. No, hay que aguantar, ya, pero cuando llevas un porcentaje alto de pérdida, es decir, un 20, un 25, un 30, pues el estómago hay que tenerlo preparado para aguantar ese 25, 30 o 40% de pérdida. Entonces, por eso deberías invertir solo en lo que conoces y evidentemente, bueno, solo en cosas buenas, claro, porque solo en lo que conoces es lo que te va a decir, no, pues esto subirá porque, pues por el motivo que sea, por la convicción que tengas de que en eso que has invertido, pues va a subir en un futuro. Otro tip que está muy relacionado con el tip anterior es que no inviertas en aquello que está de moda, solo porque está de moda o solo porque ha subido un no sé qué cuántos %. Por ejemplo, siempre que nos fijamos en un ETF, nos fijamos en los últimos años. Por ejemplo, el ETF no sé qué ha subido un 50% el último año, el no sé cuánto ha subido un 50% los últimos 2 años. Ya, pero es que hay una máxima en la inversión, en el mundo de la inversión, y dice que rendimientos pasados no implican rendimientos futuros. Entonces, el problema aquí de invertir en algo que está de moda es porque seguramente, estoy un 99,9% seguro, es que lo has escuchado porque ya ha subido una cantidad X que te ha llamado la atención. Por eso, si eres inexperto, vas a querer invertir ahí. El problema de esto es que va a entrar en juego la segunda máxima que hay en el mundo de la inversión, y es que dice que todo lo que rápido sube, rápido baja. Entonces, algo que está de moda no sube de precio porque lo vale. Sube de precio por la vorágine que hay, por la cantidad, por la demanda. Entonces, llega un punto en el que toca un máximo y eso vuelve a caer. Entonces, si cogiste tú en esa subida, la cogiste casi al final o la cogiste por el medio, luego te vas a comer toda la bajada y ahí vas a perder muchísimo dinero. Y además te vas a perder de por ejemplo, estar invertido en el SP500 o en el MSCI World o en el índice que sea. Esa cantidad que deberías tenerla invertida en alguno de esos índices famosos, la tienes invertida ahí, pues te vas a perder de la revalorización del otro índice más la caída donde estás invertido en tu inversión de moda. Podemos hacer otro símil con los coches.
Tú no te comprarías un coche que acelera de 0 a 200 y a 190 se le salen las ruedas. Pues con los ETF es lo mismo, o con las inversiones en general es lo mismo. Bien, vamos con el siguiente tip, que es no usar los ETFs como trading. Hombre, los ETF no se pensaron como trading. Los ETF se han pensado para largo plazo, es decir, 10, 15, 20, 30, 50 años. Por lo que si usas los ETFs como instrumento de trading, pues las comisiones, has de saber que te aplican ese 0,03 que te dije antes, o el 1% del caso de los ETFs activos, o la comisión que sea, te la aplican todos los años, pero te la aplican en el momento que compras, y luego a partir de ahí todos los años. Entonces el ETF no está pensado para comprar y vender en corto, ni comprar hoy y vender el mes que viene. Tú cuando compras un ETF, pues tu visión sería mantenerlo ahí años, al menos años. Estamos hablando de los ETFs clásicos, los que replican un índice, porque luego hay otra clase de ETFs que son apalancados, como el TQQQ, que replica el Nasdaq 100 apalancado 3 veces, o el UPRO, que replica el SP500 apalancado 3 veces. Esto suena guay, pero hay que tener mucho cuidado con eso. No son para cualquiera, no es para un inversor inexperto. O sea, yo no te recomiendo, si no tienes experiencia, que inviertas en esos ETFs apalancados, porque puedes perder muchísimo dinero. Bien, como conclusión final, es que antes de empezar a invertir, te informes y te formes. Lo más fácil que hay para empezar a invertir evidentemente son los ETFs, pero aún así si no sabes nada, no te lances a comprar ETFs a lo loco, porque vas a perder dinero. Sobre todo por aquello que te dije, que el mercado no siempre sube, las cosas no siempre suben, sino que a veces se corrigen, a veces caen y hay periodos largos de caída. Entonces pues hay que formarse. Otra recomendación es que inviertas en lo clásico y en lo que funciona. El SP500 tiene 100 años de historia, o bueno, no sé si son 90 y pico o 100 y pico, pero anda sobre 100 años de historia. Y una media de 10% anual a lo largo de 100 años. O sea, cuidado, no cualquier cosa te da esa rentabilidad. Por eso mi recomendación es lo clásico y no cosas disruptivas que van de 0 a 200 y a 190 se te salen las ruedas. Y finalmente, que mires las comisiones. Hay ETFs que replican el mismo índice, por ejemplo el VO y el SPI replican el SP500, pero el SPI es un poco más caro que el VOO. ¿Esto qué pasa? Que es un 0,03 el de Vanguard, el VO, y el SPI ahora no recuerdo cuánto era, pero era un pelín más. ¿Esto qué pasa? En un año no es mucha cantidad de dinero, pero a lo largo de 20 o 30 años, ahí es cuando empieza a entrar el interés compuesto y se empieza a hacer exponencial, ahí sí se empieza a notar la diferencia. Entonces, si vas a usar un ETF, lo normal es que Vanguard tenga el mejor precio siempre, pero mi recomendación es que compares los distintos tipos de ETFs que van a replicar el mismo índice que vas a invertir. O sea, vas a tener la misma rentabilidad, pero evidentemente vas a tener que comprar que menos te cobra para que no te la chupe el ETF. Finalmente, por eso no recomiendo los ETFs activos, por las altas comisiones que te cobran y porque, como vimos antes, la mayoría de los casos no logra batir el mercado. Bien, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.